los Rabbids estuvieron a punto de ser completamente diferentes. Antes de los minijuegos, antes de convertirse en mascotas infantiles de Ubisoft, los Rabbids iban a ser una amenaza real. Conejos violentos con tecnología militar, mutaciones, experimentos, robots gigantes, con una sociedad de varias especies de Rabbids y una obsesión enfermiza por destruir el mundo mágico de Rayman. Y lo más loco es que todo esto venía en Rayman 4. Sí, es Rayman 4 del que llevamos años esperando a que se haga realidad. Y es que este juego cancelado escondía uno de los conceptos más ambiciosos y perturbadores que Ubisoft haya creado jamás. Pero entonces pasó algo. Ubisoft transformó a los Rabbids y poco a poco pasaron de ser criaturas peligrosas a conejos gritones haciendo tonterías infantiles. Hoy te voy a contar cómo nacieron realmente los Rabbids y qué ocurrió con ese lore tan increíble que tenían y de cómo sobreexplotaron la fórmula infantil de los Rabbids al tal grado de cancelar y desechar ideas sobre Rabbids violentos más apegados a su verdadera esencia. El origen de los conejos comienza en el tan famoso Rayman 4. Antes de ser ese juego de minijuegos divertidos, era un juego mucho más ambicioso. Rayman 4 siempre ha sido una lluvia de ideas. Las primeras ideas sobre Rayman 4 trataban de un niño que perdía partes de su cuerpo, en donde Rayman tendría que ayudarlo a recuperar esas partes con cinemáticas en live action. Sí, perturbador. Pero había un problema. No había un enemigo claro para esta nueva aventura. Es ahí donde entra Papi Michelangelo. Aburrido en un viaje en tren, empezó a bocetear un conejo antropomórfico con ojos saltones separados. Ansel empezó a imaginar todo un lore sobre numerosos conejos ansiosos de venganza hacia la superficie, eliminando la perturbadora idea anterior, poniendo como foco central la nueva amenaza orejona. Lo más curioso es que la idea de conejos como enemigos lleva desde Rayman 1. Jax Extier había creado sprites de un conejo enemigo. Lamentablemente este enemigo no lo vimos en la versión final de Rayman 1. En fin, continuando con Rayman 4, Michelangelo quería que estos conejos tuvieran una mirada fría, pero a la vez torpe. Contaría con el apoyo de Hubert Chigibart, quien le ayudaría a crear varios bocetos de Rabbids. Este dio la idea que tengan una gran boca con grandes dientes, inspirándose en dibujos de manga con el estilo Art Toy. Esto haría que los Rabbids se vean más cómicos, pero conservando esa mirada profunda, encajando con la personalidad que quería Michelangelo. Al final, esas ideas se pasaron al 3D y se creó el tan emblemático Rabbid blanco con pancita rosadita, ojos azules, y al enfadarse pasaban a ojos rojos, conservando esa personalidad violenta. Sin embargo, en el desarrollo del juego se crearon unos Rabbids peludos blancos y grises, con ojos rojos y diferentes tamaños. Estos eran un placeholder para el juego, pues se basaban únicamente en el modelo CGI. Incluso uno era más cute y tenía mejillas rosaditas, y de hecho es bastante curioso y gracioso ver cómo en avances publicitarios de Rayman 4 aparecen los dos modelos, los Rabbids peludos en capturas y videos del juego, y el Rabbid CGI en animaciones y campañas publicitarias como la de UNICEF. Algo curioso que pasó en estas campañas es que quien originalmente doblaba los Rabbids iba a ser Perry Alain, quien también había hecho los sonidos que hacen Rayman y Globox en Rayman 2. Se inspiró en un trabajador que hacía sonidos y gritos muy graciosos en forma de broma o chiste interno entre los trabajadores. Perry replica esos sonidos en su doblaje de la UNICEF. Aquí les pongo un videito de prueba. Así se mantuvo hasta que llegó Joan Perrier, más conocido como Popo. Descubrieron la peculiar voz que tiene y encajaba tan bien con los personajes que se terminó quedando con la voz de los Rabbids. Y al final, él fue quien terminó doblando los videos de la UNICEF y también doblaría todos los juegos de la saga Rabbids. ¿Y qué pasó con Perry? Bueno, es tan talentoso que pasó de la voz de los Rabbids a la de Rayman en Rayman 4 y Rayman Rabbids Rabbids. Continuando con la historia, Ansel quería una amenaza torpe con toques cómicos y hasta cierto punto tiernos, pero con una personalidad violenta y loca, algo que impactara al jugador con ese enorme contraste entre criaturas tontas pero capaces de destruirlo todo. Michelangelo quería que los Rabbids representaran la industrialización, seres que destruyen todo lo mágico y natural solo para crear enormes ciudades y armas de destrucción masiva, una especie de sátira al mundo industrializado que vivimos hoy en día. De hecho, se tenía pensado que los Rabbids secuestran diversas criaturas del claro de los sueños para botarlas y luego venderlas o incluso utilizarlas como alimento. Lo más interesante es que los Rabbids iban a tener toda una sociedad con distintas especies de Rabbids muy diferentes entre sí. Están los Rabbids comunes, los blancos que todos conocemos. Estos hacen casi todo. Estos también tenían una variante gris gigante, que la vemos en Rayman Rabbids Rabbids. Después está la raza gigante, Rabbids enormes con fuerza brutal. Tal vez los reconozcas por el querido Shergay, que se quedó hasta la versión final del juego.
o sea, Rayman Rabbit Rabbids, y también los vemos en la versión de GBA. Los más raros de todos eran unos de cabeza plana y colmillos de vampiro. Su rol era variado, pero al parecer su color de piel cambiaba dependiendo de su rol. Había unos azules que eran policías o agentes, estaban otros morados y rosas que serían como figuras públicas. Estos eran una especie más civilizada e inteligente de los Rabbids, tal y como se ve en los artes conceptuales. Lamentablemente estos no quedaron en la versión final del juego, pero aún así hay varios renders y artes conceptuales que los muestran en una versión muy avanzada de Rayman 4, y varios de sus roles serían reemplazados por Rabbids comunes, pero con disfraces. ¿Y se acuerdan de los modelos peludos de los Rabbids? Bueno, estos serían reutilizados pero para ser zombies, y solo los veríamos en la versión de GBA de Rayman Rabbit Rabbids. ¿Y quién era el líder de esta variada sociedad Rabbid? Aquí ocurre algo interesante. En las primeras versiones del juego, quien estaba a cargo de todo era Javid, un Rabbid con obesidad mórbida inspirado en el villano de Jabba the Hutt de la saga Star Wars. Javid era el típico emperador ambicioso que le gustaba resolver las cosas con violencia y amaba torturar a sus víctimas en minijuegos brutales, especialmente a Rayman, incluso teniendo a su novia secuestrada. Javid estaría presente hasta la versión de Rayman Rabbit Rabbids, pues el coliseo es de él, pero fue eliminado en la versión final del juego. Entonces, ¿quién lidera a los Rabbids? En uno de los primeros trailers podemos observar un Rabbid que parece una especie de líder, pero este personaje lo veremos más adelante, porque en Rayman Rabbit Rabbids como tal no hay un líder. El único Rabbid relevante es el profesor Barraco, ya que este es el creador de todos los robots gigantes, como el Mecha Rabbid. Este lanzaba rayos por los ojos y son los que más vemos en las invasiones. También estaban unas máquinas enormes llamadas B-Bots, que se podían mover gracias a sus enormes patas que hacían temblar el claro de los sueños. Hasta había uno plateado enorme donde podríamos entrar en él en un nivel de Rayman 4. También el profesor Barraco es el creador de las naves y gadgets de los Rabbids. En algunos minijuegos de Rayman Rabbit Rabbids probamos sus inventos, pero una de sus creaciones más importantes es el conejo Pink. Peculiar de este personaje es que mientras más peleábamos con él, veríamos cómo esa apariencia tierna se transformaba en una tétrica. Esta idea fue eliminada en la versión final de Rayman Rabbit Rabbids y solo vemos su endoesqueleto en los minijuegos de shooter en primera persona. La idea detrás del diseño de este peculiar conejo era hacerlo como un lindo conejito apapachable, pero súper violento. En su descripción se menciona que él te saludaba a base de misilazos, pues el chiste estaba en su gracioso diseño contrastándose con su personalidad agresiva. Michelangelo se inspiró en una de las escenas de los caballeros de la mesa cuadrada de Monty Python, donde hay un conejo asesino. De hecho, Monty Python ha inspirado muchísimo a la saga Rayman, sobre todo en el humor. Les recomiendo ver las películas de Monty Python, ya que son muy divertidas y encontrarán varias referencias de la saga Rayman. Como todos ya saben, Rayman 4 pasó a un enfoque de juego party game, debido a que se podían aprovechar más los controles de movimiento de la Wii, y gracias a esto se perdieron muchas cosas del lore de los Rabbids, como las razas, personajes, etc. Las cosas cambiaron tanto que el mismísimo creador de los Rabbids, Michelangelo, se fue del desarrollo. Aún así, varias cosas se conservaron en Rayman Rabbit Rabbids, como los robots, la ambientación, la personalidad tonta y violenta de los Rabbids. Lo podemos ver en diversos minijuegos, en donde los Rabbids les encanta la destrucción y ver sufrir a Rayman. Afortunadamente hay un fangame en producción que rescató todo lo de Rayman 4, incluyendo el lore de los Rabbids. Este fangame se llama Rayman Rabbit Rabbids Rebooted. Les recomiendo seguir este proyecto si se quedaron con ganas de lo que iba a ser Rayman 4. En fin, Rayman Rabbit Rabbids marcó muy bien la personalidad de los Rabbids. Se distinguían bastante bien de otros antagonistas de la saga Rayman, pero poco a poco la esencia original de los Rabbids se perdería a lo largo de los años. Cuando Rayman Rabbit Rabbids salió, de inmediato fue un éxito, pero no por Rayman. Ubisoft hizo un increíble marketing a los Rabbids, anuncios, animaciones, adelantos, múltiples entrevistas, hasta mercancía. Los Rabbids estaban por todos lados. Ni siquiera Rayman había recibido una campaña de publicidad así. La razón tras el éxito de Rayman Rabbit Rabbids no solo fue porque es un gran juego, sino que los conejos conquistaron las sonrisas de miles de familias gracias a su marketing. Los desarrolladores estaban contentos con el resultado del juego, porque gracias a este éxito podrían seguir trabajando en Rayman 4 sin presiones. La idea original era continuar con Rayman 4, por eso el final de Rayman Rabbit Rabbids es tan abierto y dejó muchas dudas al jugador, al tal grado de que muchos pensaron que se trataba de un final malo. Para Ubisoft estaba más que claro.
el plan era trabajar en Rayman Raving Rabbids 2. ¿Por qué continuar con un juego tan ambicioso como Rayman 4 cuando podían ahorrar más dinero creando una segunda recopilación de minijuegos? En tan solo un año, un equipo en Ubisoft Montreal creó Rayman Raving Rabbids 2, pero había algo distinto en este juego, pues la presencia de Rayman no se notaría tanto como en la anterior entrega. Y no solo eso, ya que los Rabbids en esta entrega son más tontos e infantiles de lo normal. En este juego, los Rabbids de alguna forma llegan al mundo real, y nuestro héroe Rayman debe de impedir que invaden el planeta Tierra. Suena a una aventura épica para un juego party, pero esa no iba a ser la idea original. Se tenía pensado que Rayman Raving Rabbids 2 sucediera en el Claro de los Sueños. Los Rabbids iban a invadir el Claro en lugar de la Tierra, hasta Globox iba a estar presente, pero los desarrolladores descubrieron la tecnología AR, donde se podría crear secuencias con videos e imágenes pre-renderizadas de la vida real, haciendo que la invasión Rabbid pasara a la Tierra. Al tener solo un año de desarrollo, los desarrolladores tuvieron que reciclar varias cosas de Rayman 4, principalmente la música, pero una de las ideas que agarraron de Rayman 4 fue un peculiar personaje, el Profesor Barraco 3. ¡No! Ese Rabbid se llama Rabbid Leader. Por mucho tiempo se le llamó erróneamente Profesor Barraco 3, ya que un fan se había inventado su propio lore donde el Profesor Barraco de Rayman Raving Rabbids tenía clones. Pero no, esto no es real, es un error del fandom que hasta yo mismo he cometido, así que ya no lo llamen Profesor Barraco 3, sino Líder Rabbid, que es su nombre real. Bien, el Líder Rabbid fue introducido oficialmente en este juego, aunque hay un avance de Rayman Raving Rabbids donde se ve un personaje muy similar a él. Simplemente tomaron esta idea y la pulieron en Rayman Raving Rabbids 2, convirtiéndolo en un personaje importante para el lore de los Rabbids. En Rayman Raving Rabbids 2, como tal, no hay una historia, sino una explicación que nos da un poco de contexto. En el manual del juego se nos dice que los Rabbids invadieron el Claro de los Sueños, pero Rayman logra detenerlos. El líder Rabbid decide invadir un mundo sin héroe y se va directo a invadir la Tierra, pero Rayman los persigue para detenerlos una vez más. El problema es que la supuesta amenaza de invasión solo se queda en los minijuegos de shooter en primera persona. El resto se siente como travesuras y ya. Siento yo que había formas más creativas de hacer minijuegos bajo el contexto de invasión a la Tierra. Y si te lo pones a pensar, Rayman de cierta forma les ayuda en sus travesuras. Sí, sabemos que estaba infiltrado y bla bla bla. En fin, a lo que quiero llegar es que en el anterior juego Rayman participaba en sus minijuegos bizarros porque no tenía de otra. Estaba secuestrado y si no lo hacía, pues se lo iban a machetear. Por lo cual sí se sentía la amenaza que son los Rabbids, aún siendo un party game. En Rayman Raving Rabbids 2, los Rabbids ya no se sienten como tal una amenaza, sino como el foco central del juego. Pero eso pasa en la versión de Wii, porque en la versión de Nintendo DS la cosa es distinta. En este juego Rayman se infiltra en los Rabbids, va tomando pruebas y fotos de todas las travesuras de los Rabbids para demostrar que son peligrosos, y al final les pasa todas las pruebas a los humanos, y los humanos se encargan de los Rabbids. Sin duda esta versión completa la historia de la versión de Wii. Al menos Rayman Raving Rabbids 2 tiene mejores minijuegos, y sí se siente como un party game, ya que más de una persona puede jugar a la vez, no como en Rayman Raving Rabbids 1 que solo un jugador podía jugar. He notado algo en la personalidad de estos Rabbids. La personalidad violenta solo se ve en las cinemáticas, pues en los minijuegos su personalidad es más juguetona. Ya no hay minijuegos bizarros o creepies como en la anterior. Poco a poco se asoma ese aroma de flanderización que están teniendo los Rabbids, y esto se notará más en la siguiente entrega. Rabbids TV Party fue el punto de quiebre que marcó cómo los Rabbids iban reemplazando a Rayman en la saga Rayman Raving Rabbids. Es tan solo ver el logo del juego y ver cómo hicieron el nombre de Rayman más pequeño. Si en la anterior entrega pocas veces se ve a los Rabbids violentos, en esta entrega de plano parece que esa personalidad desaparece. En su lugar toman una personalidad irritante, y eso se nota aún más en las cinemáticas, donde se la pasan molestando a Rayman con tonterías, y en lugar de ser una amenaza son más como un chiste constante, algo así como las recientes películas de los Minions. La flanderización ya estaba en la puerta, pero afortunadamente llegaría un juego que traería de vuelta la verdadera esencia de los Rabbids. Lo he dicho una y mil veces,
Rabbids Go Home es el mejor juego de los Rabbids, y no solo porque es un juego divertido que dejó de un lado los minijuegos para adentrarse a una aventura interesante y divertida. Este juego conserva esa personalidad rebelde y violenta de los Rabbids, pues esta vez el equipo de desarrollo estaría en Ubisoft Montpellier, con personas que trabajaron en Rayman 4 y Rayman Rabbids Rabbids. Estas personas sabían qué son los Rabbids. De hecho, Rabbids Go Home fue el único de los juegos Rabbids sin Rayman desarrollado por Ubisoft Montpellier. Aquí los Rabbids destruyen cosas, maltratan animales, lastiman personas y son capaces de destruir la turbina de un avión. Y todo esto lo hacen por diversión. El objetivo es crear una torre enorme para llegar a la luna, pero esto no lo hacen de manera cautelosa, todo lo contrario. Es cuestión de ver los diversos sketches del juego y ver lo similares que son a los Rabbids de Rayman Rabbids Rabbids. Pero la cosa que más demuestra que estos Rabbids tienen la verdadera esencia es la música. Mientras que en otros juegos de Rabbids la música era más fiestera, infantil y cómica, en este juego es pura locura. Trompetas y tamboras dándolo todo, demostrando esa agilidad y locura tan brutal de los Rabbids y del gameplay del juego. Algo muy curioso sobre este juego es que en el mundo humano en donde se desarrolla Rabbids Go Home es una sátira a la sociedad consumista en la que vivimos hoy en día. Hay muchos mensajes en este juego donde constantemente le dicen a los humanos que tienen que trabajar todo el día para poder vaciar los supermercados. Vemos que estos humanos viven de rutinas repetitivas y horas laborales que solo tendría un esclavo. Y luego llegan los Rabbids a causar todo un caos en un mundo donde todo debe estar ordenado. Es un contraste muy divertido e interesante y da para hacer un video completo sobre Rabbids Go Home y su peculiar lore. Si quieren que haga un video sobre esto, comenten. En este juego vemos que hay Rabbids con distintos roles, algo que no vemos desde Rayman Rabbids Rabbids 1. Está el Rabbid pintor que nos guía a dónde ir, el Rabbid con el trompón que guarda los objetos para añadirlos a la torre y también sirve como punto de guardado. Hay un Rabbid que su única función es ser lanzado, ya sea como arma o ayuda para los puzzles, y hay una especie de Rabbid líder, no confundir con este personaje, que nos marca la siguiente zona en donde robar. Interesante la sociedad Rabbid de este juego. Para ser el primer título de los Rabbids en Rayman, lo hicieron bastante bien, conservaron varios aspectos de las ideas originales de los Rabbids. Fácilmente Ubisoft pudo seguir este camino para los Rabbids, profundizando más en su personalidad y lore, pero en su lugar decidieron regresar a los Rabbids a los party games, convirtiéndolos en chistes andantes que solo gritan. Así llegamos a la verdadera decadencia de los Rabbids, Rabbids Traveling Time. Por si no era suficiente ver a los Rabbids hacer tonterías en el mundo real o en la televisión, ahora hacen tonterías a través del tiempo. Este sería el primer juego party game de los Rabbids sin Rayman, y es un juego más del montón, desarrollado por Ubisoft París. Se notaría demasiado la ausencia de figuras clave de Ubisoft Montpellier como Hubert Chernival o Jacques Extier, pues estos Rabbids no se sienten como los conejos rebeldes y violentos de Rayman Rabbids Rabbids o de Rabbids Go Home. Incluso los Rabbids en el juego se ven más tiernos. Lo único relevante de este juego es que al menos volveríamos a ver al líder Rabbid, y una vez más tendría la idea de invadir el planeta Tierra, pero esta vez con un artefacto muy importante para la franquicia, la máquina del tiempo Rabbid. Esta máquina del tiempo la veremos durante el resto de los juegos de la franquicia, y gracias a esta máquina podremos conectar los futuros juegos con los anteriores, y prueba de esto es el siguiente juego, Rabbids Alive Kicking. Ubisoft quería expandir a los Rabbids hacia nuevos horizontes, así que abandonaron la exclusividad con Nintendo para probar suerte con la nueva tecnología Kinect de papi Microsoft, siendo un juego exclusivo del catálogo de Xbox 360, pero este título no fue tan bien recibido, pues a veces el Kinect no respondía tan bien a los movimientos a diferencia de la Wii. Lo interesante de este juego es que una vez más aparece el líder Rabbid, pero junto al profesor Barraco, o al menos eso se cree. El plan es utilizar las criaturas de la tierra como las vacas para crear miles de conejos e invadir la tierra. Esta idea viene igual de Rayman 4. Vemos cómo los Rabbids utilizan los submarinos de Rayman Rabbids Rabbids 2 y los Mecha Rabbids de Rayman 4, solo que con un diseño distinto, que la verdad no está nada mal. Al menos en este juego sí se siente la amenaza Rabbid en la tierra, no como en Rayman Rabbids Rabbids 2, pero los minijuegos no son los mejores de la franquicia. Para este punto ya eran 5 años consecutivos de juegos de los Rabbids. 5 años, de 2006 a 2011, y lo peor es que con cada título de los Rabbids se alejaba más de su esencia. Pero entonces llegaría un rayo de esperanza más. Esta vez se quería trabajar en un juego distinto, ya no más un party game. Se quería trabajar en algo más ambicioso que Rabbids Go Home, y ese juego era...
Para este punto teníamos 5 juegos party games de los Rabbids. La fórmula ya se sentía repetitiva y esto lo sabían los de Ubisoft Montpellier, así que en 2010 empezó el desarrollo de un nuevo juego de los Rabbids, pero esta vez sería algo muy diferente. El juego iba a ser un shooter en primera persona de terror y supervivencia pensado para las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360. Los Rabbids no tenían esa apariencia tierna y tonta, sino que iban a ser seres grotescos con ojos amarillos, garras y dientes afilados, con una cola de rata y aspecto verdoso. Volvería esa personalidad violenta y tonta de Rayman 4, pero llevada al extremo. Estos Rabbids no iban a proceder del claro de los sueños, sino de algún lugar del espacio exterior. Estos Rabbids, al ser desarrollados por personas que trabajaron en Rayman 4, conservan varias características de los Rabbids de Rayman 4. Por ejemplo, la tecnología. Pues al igual que Rayman 4, estos Rabbids poseían máquinas increíblemente gigantes y súper avanzadas. Lo más interesante de estas máquinas es que se parecen demasiado a las ilustraciones de la novela La Guerra de los Mundos. Estos Rabbids también poseían platillos voladores y armas, desde un látigo de energía, una arma que congelaba a los objetivos y la clásica arma de plasma. Otra cosa más que comparten estos Rabbids con los de Rayman 4 son las razas y los roles. Está el Rabbid Classic Trooper. Este Rabbid iba a ser la carne de cañón en las tropas. El Shield Trooper, un Rabbid más grande y gordito. Este podía usar diversas armas, y también estaban unos Rabbids enormes del tamaño de un edificio, similares a los Mecha Rabbid, solo que estos eran de carne y hueso. Y es que pusieron atención a lo largo del video, ya saben que los Rabbids fueron pensados para tener una personalidad violenta y tonta, pues disfrutaban de la violencia de manera cómica, pero en cada título desaparecería esa personalidad violenta. Pero en este nuevo juego los desarrolladores traerían de vuelta esa personalidad violenta y la llevarían al siguiente nivel, pues estos nuevos Rabbids también disfrutaban de la violencia, pero lo que más amaban era matar humanos. Algo llamativo de este nuevo título es que tendría multijugador de hasta 4 personas, muy parecido a Left 4 Dead. Los humanos usaban varias armas para acabar violentamente con los Rabbids, desde pistolas, escopetas, armas láser, de rayos y de congelación. En un arte conceptual se ve a un Rabbid pisado de manera violenta, así que también podríamos aplastar a los Rabbids. Esto me recuerda a las ejecuciones violentas de Gears of War. La idea de llevar a los Rabbids a un tono mucho más violento y sangriento suena a GOTY. Es una idea muy refrescante tras años de juegos party game. Personalmente esta idea me encanta, pero Ubisoft no. Para este punto los Rabbids ya eran vistos para un público infantil. Sacar un videojuego con unos Rabbids así no iba a ser una buena idea, pues mancharían esa imagen que les estaba dando millones de euros. Así que quitaron a los Rabbids y los transformaron en los Freaks, muy parecidos a los Rabbids, demasiado parecidos. Hasta tenían el mismo título, solo que la palabra Rabbids lo cambiarían por Freaks. No nos quieren hacer tontos. Estos son los Rabbids disfrazados. Ahora el juego ya no sería para las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360, sino que sería un exclusivo de la Wii U. Todo iba relativamente bien, teníamos tremendos trailers y avances super épicos, pero supuestamente durante el desarrollo y pruebas los desarrolladores se dieron cuenta que el tamaño de los Freaks hacían el gameplay más tosco e incómodo, lo cual es un poco sospechoso ya que llevaban trabajando la idea como por 2 años. Lo más seguro es que Ubisoft no les haya gustado la idea de los Freaks, así que eliminaron la idea de los aliens asesinos por zombies genéricos. Al final el juego se lanzó en 2012 bajo el título de Zombie U. No es un mal juego de zombies, pero es uno más del montón. Pero hey, ese mismo año también se lanzó un juego de los Rabbids, y adivinen qué, se trataría de otro party game más. Señoras y señores, llegamos al punto máximo de la flanderización de los Rabbids. A estas alturas, si agarrabas un Rabbid de Rabbids Land y lo comparabas con uno de Rayman Rabbids, se notaba muchas diferencias, sobre todo en su comportamiento y personalidad. Los tan icónicos ojos rojos de los Rabbids de la nada dejaron de ser tan relevantes como antes. Desecharon todo ese lore de los Rabbids de Rayman 4 con sus enormes máquinas, las razas, su personalidad violenta, y en su lugar solo tomaron la idea de numerosos conejos tontos. Pero la razón por la que Ubisoft seguía transformando a los Rabbids con una personalidad más infantil, aún teniendo la posibilidad de hacer algo más interesante con el gameplay en lugar de hacer party games como lo hizo Rabbids Go Home, es que los Rabbids aportaban más de 4 billones de euros al mes a Ubisoft. No estamos ante una cifra cualquiera. Por obvias razones, Ubisoft decidió seguir con esta fórmula ganadora, y así fue, porque llegamos al punto que para mí es la verdadera decadencia de los Rabbids.
El 13 de agosto de 2013 se lanzó la serie animada Rabbids Invasion. Mira, no te voy a juzgar si viste esta serie de pequeño o si es que la sigues viendo, dependiendo de qué edad tienes, porque yo también la vi cuando era un chavo. Bueno, cuando estaba más chavo, porque a este punto ya voy para chavorruco. En esta serie los Rabbids están otra vez en la Tierra, pero no para invadirla o secuestrar a los seres humanos y utilizar sus animales para clonarse, sino para hacer babosadas durante 4 temporadas con un total de 360 episodios. Uno pensaría que por el título Rabbids Invasion veríamos a los Rabbids invadir la Tierra durante 4 temporadas, pero no, durante 4 temporadas hacen babosadas y ya. Bueno, tal vez en la 4ª temporada sea la excepción, ya que en esta se van a un viaje en busca de la Isla Pretzel. Suena muy épico, ¿no? Lo único relevante de esta 4ª temporada es que los Rabbids contarían con un submarino de Rayman Rabbids 2, con una tecnología capaz de darles disfraces a los Rabbids. Cada disfraz les daría una habilidad especial a los Rabbids. También en la serie tenemos un especial sobre el líder Rabbid, pero este supuesto líder Rabbid no le llega ni a los talones al líder Rabbid de Rayman Rabbids 2, pues aquí es más como un Rabbid ególatra que solo quiere sirvientes y que le pongan atención. Tiene un par de capítulos en toda la serie, pero no son la gran cosa. Algo que me dejó impresionado de este Megabodrio, sí, Megabodrio, es que este bodrio tiene una película y la trama no es la gran cosa, así que mejor omitámosla, porque lo único que demuestra esta película es cómo los Rabbids cayeron tan bajo. Lo que sí realmente es interesante sobre la serie es que la voz de los Rabbids no la haría el legendario Popo de Rabbid, que ha estado haciendo la voz de los Rabbids durante toda la saga, sino que esta vez la haría Damien Leckett, y la verdad no es un mal trabajo, hasta tiene TikTok, se los dejo en la descripción, es un tipazo. Les voy a ser sinceros, chavos, por más que esta serie haya sido su infancia o que les guste, la verdad Rabbids Invasion es una mala serie, no tiene nada de interesante, no hay desarrollo de personajes o un objetivo claro, solo son chistes enlatados una y otra vez. Al principio puede ser divertido, pero llega un punto en el que es irritante, y aún así la serie fue todo un éxito. Es cuestión de ir a YouTube, buscar Rabbids Invasion y es increíble la cantidad de vistas que hay por video. Miren, no se los voy a ocultar, a este punto le tengo envidia a Ubisoft por esos números. Es más, voy a hacer mis propios Rabbids con juegos de alzar y mujerzuelas y se van a llamar los Chavids. Ya fuera de bromas, algo bueno que puedo decir sobre esta serie son los concept arts que se encontraron de esta misma, pues las primeras ideas mostraban que los Rabbids podían funcionarse con diversos objetos y animales que les iban a otorgar habilidades y mutaciones en sus cuerpos. Tan solo miren este Rabbid licuadora, se ve muy grotesco y brutal, me encanta. O miren este Rabbid funcionado con una goma de mascar, se parece a Clayface. O qué tal este Rabbid funcionado con un pulpo, ¿a poco no tiene aura este Rabbid? En un inicio se tenía pensado que los Rabbids se enfrentarían a un ser llamado Dedede, un hombre bastante peculiar. Este tipo era alguien alto, blanco, amante de la limpieza y el orden, que odiaría profundamente a los Rabbids. Durante la creación de estos concept arts, la serie no tendría el nombre de Rabbids Invasion, sino de Rabbids TV Series. No me lo van a negar, es una idea mucho más interesante que la que terminó siendo la serie. Una lástima que no se atrevieron a profundizar más esta idea, aún teniendo en cuenta que por primera vez los Rabbids iban a tener un antagonista que no iba a ser los humanos o Rayman. Una verdadera lástima. Pero hey, ¿qué pasó con los juegos de los Rabbids? Como era de esperarse, Rabbids Invasion también contó con al menos 2 juegos. Un party game que salió en 2014, al cual no le fue nada bien, y un juego para móviles que se trata de una parodia de Subway Surfers. De seguro varios de ustedes lo jugaron. Estos 2 juegos no aportan nada a la saga y solo les hago una mención como curiosidad. Después del fracaso que fue el party game de Rabbids Invasion, no tuvimos juegos de los Rabbids por un buen tiempo. Desde 2006 hasta 2014 teníamos un juego por año de los Rabbids. La razón es que por fin se estaba haciendo algo diferente con los Rabbids. Así llegamos a la era más reciente de los Rabbids. Mario + Rabbids Kingdom Battle se lanzó en 2017, 3 años después de Rabbids Invasion The Interactive TV Show, y se podría decir que Mario + Rabbids salvó a los Rabbids de la extinción, pues por fin se atrevieron a crear algo distinto que no fuera un party game, y el resultado es increíblemente bueno, pues se acercó al público casual a probar un juego por turno. Pero primero quisiera hablar sobre la historia. La historia va de que los Rabbids llegan a una dimensión a través de su máquina del tiempo. En esta dimensión hay una niña bien fan de Mario, y con su
asistente crean un dispositivo capaz de fusionar objetos con otros objetos. De la nada llegan los Rabbids en su máquina del tiempo y un Rabbid empieza a babosear con el dispositivo combinando varios Rabbids con diversos objetos. ¿Recuerdan los concept arts de la serie donde los Rabbids se fusionaban con objetos y animales? Bueno, al parecer retomaron la idea para este juego, solo que con ligeros cambios. Siguiendo con la historia, un Rabbid logra darle a la máquina del tiempo y esto provoca un vórtice que absorbe a los Rabbids y personajes de Mario Bros, creando una realidad en donde estas dos sagas ahora conviven. No me quiero adelantar mucho en la historia porque es mucho texto, así que mejor jueguen el juego. De lo que sí quiero hablar es sobre el comportamiento y personalidad de estos nuevos Rabbids. Después de muchos años, por fin se hizo algo diferente con los Rabbids. Ya no son los típicos conejos rebeldes que solo gritan en un party game, sino que ahora en este juego se atrevieron a darles personalidad y desarrollo a cada Rabbid del juego, o bueno, al menos los importantes. Esto no lo vemos desde Rayman 4, y es bastante reconfortable ver cómo los Rabbids ya no están en un party game, sino ahora en un juego por turnos. Si bien ya habíamos tenido un juego por turnos de los Rabbids, es hasta este punto que se hizo de manera seria. Algo impensable para la vieja Ubisoft, que solo quería sobreexplotar a los Rabbids con la misma fórmula. Y lo mejor de todo es que el juego fue todo un éxito, con más de 10 millones de ventas. Claro, ese éxito también se debe a Mario, ya que bueno, en el título está Mario. Pero aún así el juego se siente más como un juego de los Rabbids que de Mario, y eso ya es algo. Puede que en este juego no tengamos ese lore tan increíble sobre los Rabbids violentos, con máquinas gigantes y tecnología súper avanzada. Incluso los tan icónicos ojos rojos de los Rabbids desaparecieron, pero mínimo le dan a los Rabbids un nuevo lore que se conecta con los juegos anteriores, lo cual es igual de interesante. Recordemos cómo desde Rabbids Travel in Time todas las lavadoras del tiempo se encienden y absorben a los Rabbids, llevándolos a diferentes tiempos y hasta realidades. Siempre es un gran detalle que en un juego de los Rabbids comience con esto saliendo de las lavadoras, porque así tenemos la excusa de que todo se conecta de alguna forma. Como era de esperarse, Mario + Rabbids tuvo una secuela, Mario + Rabbids Sparks of Hope, que mejoró todo lo malo del anterior título. Mejores niveles, más Rabbids con más personalidad e historia, una mejor historia con un antagonista interesante y también Rabbids waifus. Sí, esto es demasiado raro. Y así llegamos hasta el momento más esperado de todos, el reencuentro de Rayman con los Rabbids. Sin duda puedo decir que ha sido uno de los mejores momentos de la saga, no solo porque nos entregaron un increíble DLC con un buen gameplay, sino que le dieron un tremendo desarrollo de personaje a Rayman, pudiendo hacer las paces con los Rabbids, siendo un bonito cierre para la saga Rayman Rabbids. Tampoco hay que dejar de lado esos hermosos concept art que nos dejó el DLC. Sí, muy bonito todo, pero aún así hay varias cosas que no me gustan de estos Rabbids. Para empezar, su apariencia, que ahora es mucho más cute. A algunos les puede gustar este aspecto, pero para mí no. Los Rabbids se supone que son tontos e intimidantes. Hay algo que te perturba de estos seres, y estos nuevos Rabbids pierden esa esencia por completo. Ya no se ven como una amenaza y ahora son un chiste muy forzado. Y es que el humor de estos nuevos Rabbids también es algo que me disgusta, porque siento que es como si cada Rabbid que aparece tendría que aparecer unas risas enlatadas de fondo. Y si bien los anteriores Rabbids también tenían un humor tonto, mínimo en al menos el primer juego, ese humor era irreverente, era pesado y grotesco hasta cierto punto, y ese aspecto me gusta más, porque sigue conservando la idea original que tenía Michel Ancel sobre estos Rabbids, cosa que estos Rabbids no hacen y provocan que se sientan como personajes completamente distintos. Pero bueno, dejando de lado esos aspectos, Mario + Rabbids Kingdom Battle y Sparks of Hope siguen siendo unos juegazos que sin duda les recomiendo jugar. Si bien no conservan las ideas originales de los Rabbids, que las considero mucho más interesantes que la historia de los Rabbids en estos juegos, siguen siendo de los mejores juegos de los Rabbids. Por mucho tiempo el fandom de Rayman odia a los Rabbids, y puedo llegar a entender este odio, pero no es culpa de los Rabbids. David Soleania nos ha demostrado que Rayman y los Rabbids pueden volver a convivir sin la necesidad de que peleen entre ellos o en un party game. Yo sé que muchos piensan que los Rabbids mataron a Rayman, pero eso no es así. Ubisoft de cierta forma lo mató, y hasta me atrevería a decir que también mataron a los Rabbids. Los sobreexplotaron tanto que la gente simplemente se hartó de ellos. Y no solo eso, sino que también aprobaron títulos fáciles de hacer y no tan ambiciosos, limitando a los Rabbids como franquicia, y hasta querían replicar el mismo éxito con personajes numerosos y tiernos con los Incredibles de Rayman Adventures. Algún día Ubisoft planea hacer un nuevo título de los Rabbids, solo espero que no sea un party game. La verdad no les
les conviene. Actualmente nadie juega party games porque es más fácil jugar en línea con tus amigos. Si me lo preguntan a mí, veo futuro en los Rabbids como juegos online tipo Repo o Pig. Otra cosa que me gustaría ver es que Michel Ancel volviera con los Rabbids o hiciera algo con los Rabbids. Me parece triste que el creador de los Rabbids simplemente se haya despegado de ellos. Pero bueno, la verdad es que no lo culpo. Al fin de cuentas cambiaron todas las ideas que él tenía con los Rabbids. Normal que se haya ido a hacer cosas más interesantes como Rayman Origins y Legends. Actualmente los Rabbids están un poco desaparecidos. Si bien tenemos unos cuantos proyectitos y colaboraciones por aquí y por allá, no son ni la sombra de lo que eran antes. Pero al parecer tendremos un resurgimiento de los Rabbids junto con Rayman, pues al parecer van a haber varios cómics de Rayman con los Rabbids, donde por fin se resolverán todas nuestras dudas del verdadero origen de los Rabbids en el mundo de Rayman. Recordemos que toda su historia y explicación de origen se eliminó con Rayman 4, y si bien quedaron algunos fragmentos en Rayman Rabbids y sus diversos ports, aún no tenemos una línea clara de su historia, pero afortunadamente con estos cómics de la mano de Thomas Periu, por fin tendremos una historia coherente de los Rabbids. Incluso puede que cambien el lore, pues en el Warpath de Rayman Legends Retold hay una zona de los Rabbids, y por lo que se ve Rayman Legends Retold cambiará muchas cosas del lore, así que no es casualidad de que el cómic se estrene antes que Rayman Legends Retold. ¿Ustedes qué les pareció toda la historia de los Rabbids? ¿Qué Rabbids te gusta más? ¿Los violentos con tecnología super avanzada o los Rabbids más tranquilos y tiernos? ¿Qué fue lo que más te impresionó sobre este video? Házmelo saber acá abajo en los comentarios. Por mi parte, simplemente tengo que agradecer a Alex por ayudarme con toda la información del video. Sin más que decir, se la lavan, chavos.